Temas que siempre interesan a nuestra colectividad. El comportamiento de nuestra sociedad también es muy interesante, sobre todo entendiendo la complejidad mundial, la pandemia por COVID-19, la caída de la economía y la adaptación que hemos tenido que hacer ante la nueva forma de vivir. Y Venezuela, por supuesto, que tiene particularidades específicas que nos hacen diferentes y que, bueno, esta adaptación a veces se hace difícil para muchos. El consultor financiero y psicólogo Agnatón Matute nos acompaña en entrevista en esta mañana. Vamos a darle la bienvenida. Él es profesor también de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Bienvenido. Muchísimas gracias, Seir. Mira, tal cual como comentabas, desde la planificación estratégica que se estaba gestando a finales de año a nivel de distintas organizaciones y que ahora en el 2022 no solamente es una labor de quienes manejan empresas, sino de cada una de las personas. Es importante sopesar las características sociales, económicas y políticas que estamos viviendo en el país. Entonces muchas veces ustedes pueden incluirse en debates que pueden ser por momentos estériles, que se pueden reducir en, mira, ¿cómo es esto posible con el tema de los bodegones que han surgido en las principales ciudades del país? Versus las dificultades estructurales que ya conocemos. Entonces no estamos otra cosa sino debatiendo frente a un optimismo versus a un pesimismo, ¿sí? O incluso podríamos verlo de otra forma, cómo personas se enfocan en chocar con una visión microeconómica versus una visión macroeconómica, que sabemos que por momentos puede estar divorciada, ¿sí? O no se asemeja o no se puede conglomerar en una sola visión que sea armónica. Parte del trabajo que nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista individual, como empleados, como emprendedores, evidentemente desde el punto de vista de un empresario, es poder desarrollar la ruta a seguir en estos meses, que contemple lo político, lo que sucede a nivel político, lo que sucede a nivel económico, pero por supuesto lo que sucede a nivel anímico también en las personas, que es necesario trabajar. Es decir, no alejarnos de la realidad, pero también el tema del debate, por ejemplo, me parece interesante, porque hasta qué punto, siempre se dice, bueno, es bueno debatir, Sí. ¿hasta qué punto es sano debatir? Sin duda es sano porque te permite un conflicto mientras se mantenga en un aspecto productivo. O sea, el debate surge una idea y surge una alineación sobre lo cual tú debes trabajar. Y es la base de una planificación estratégica. Y ojo, cuando yo hablo de planificación estratégica no hablo solamente de organizaciones, hablo en las casas. O sea, cuando tú dices en este año, por ejemplo, bueno, ¿en qué vamos a invertir la plata? ¿En dónde vamos a ahorrar? Si es que hay capacidad de ahorro. Oye, ¿qué debemos sacrificar? ¿Qué es urgente y qué es relevante? Todas estas discusiones son muy necesarias en un entorno como el que nosotros vivimos en el país, pero eso debe transitar hacia un accionar. ¿Y en lo individual, como proyecto personal también? Sin duda, o sea, este es el momento propicio. Muchas veces nosotros escuchamos este tema de año nuevo, vida nueva, bueno, eso no es la excepción. O sea, definitivamente enero es un mes propicio para empezar a desarrollar las acciones que tú vas a transitar a lo largo del mes. Ahora, en términos económicos, sin duda, pero también en términos aspiracionales. Mucho se ha hablado de que el talento en Venezuela se ha ido deteriorando en términos de formación y todo esto, y eso no es cierto. O sea, hay distintas ofertas académicas, hay distintas formas de poder seguirte preparando para una realidad que sin duda es demandante, pero que va a seguir siendo en los próximos años. Y es lo mismo que sucede en mercados internacionales, quizás con características distintas. Ahora, el caso de Venezuela es particular, sobre todo porque, bueno, tenemos años en una dura crisis, producto de la conflictividad política, por supuesto, Sí. con un desgaste económico, luego llega la pandemia, nos coloca en una situación aún más difícil de la que conocíamos, y han venido surgiendo los llamados emprendimientos. Yo no sé si esto es un movimiento mundial, pudiera ser que algunos países lo hayan adoptado, pero en el caso de Venezuela, muchas nuevas empresas y pequeñas empresas que han, digamos, ayudado a sobrellevar la crisis económica. Ahora, ¿hasta qué punto un emprendedor debe ver su emprendimiento como un modelo de negocio rentable, sustentable y duradero en el tiempo que pueda llegar a ser una gran empresa? Porque pareciera que los emprendimientos hasta este momento son como una etapa circunstancial para aliviar la crisis, pero puede ser que pueda perdurar en el tiempo. Bueno, a ver, por estadísticas mundiales, Venezuela en ese sentido no es la excepción. La tasa de mortalidad, por así decirlo, de los emprendimientos realmente es alta. Esta es la realidad. Pero ¿por qué es alta? Porque muchas veces, aparte de parir de alguna manera la idea, que puede ser muy buena a partir de un análisis coyuntural o puntual de una situación, la ejecución en el tiempo no se sigue desarrollando o blindando para seguir adelante. Por eso de 100 emprendimientos probablemente prosperen 5, 6,
Ahora, ¿qué es lo que hace que puedas prosperar hacia adelante? Que esa flexibilidad, que fue lo que caracterizó el emprendimiento, y con esto quiero hablar no solamente de un emprendimiento como puede ser esta ola de empresas, por ejemplo, dedicadas al desarrollo de hamburguesas, a la producción de todo esto. No, vamos mucho más allá. Puede haber líneas de emprendimiento dentro de las organizaciones, porque ¿cuál es el germen del emprendimiento? Justamente la flexibilidad, el desarrollar y el ver las cosas con una mirada fresca. Ahora es necesario esa mirada fresca acompañarla con un andamiaje, en términos de preparación, en términos de análisis, en términos, por supuesto, de esfuerzo. Ahora, desde el punto de vista de la planificación y la formación, hablamos del posible éxito que puede tener o no un emprendimiento, una nueva idea, un modelo de negocio. Sí. Pero para eso se necesita planificación y organización. Hay muchas empresas que son familiares, entonces, por ejemplo, el tema de la administración de los recursos tiende a veces a convertirse en una caja chica familiar de gasto diario. Sí, sí. Y a partir de allí la educación financiera creo que tiene una gran importancia, ¿no? Poder comprender que si tienes una empresa familiar, por pequeña que sea, requiere organización y disciplina financiera también, ¿no? Completamente. A nivel mundial, más del 50%, y creo que me quedo corto, de las empresas, de muchísimas empresas exitosas, arrancan con una semilla familiar. O sea, es lo natural, que tú al momento de hacer un emprendimiento, ¿a quién llamas? Llamas a tu hermano, llamas a un primo y llamas a tu mejor amigo de la universidad. Y lo haces en tu casa, en un espacio que habilita. Exactamente, exactamente. Y muchas historias de éxito comienzan allí. El tema de nuevo es cómo tú puedes profesionalizar, cómo tú puedes formalizar los distintos procesos que pueden blindar esa idea. Y justamente allí es el reto, no solamente en Venezuela. Hay muchos emprendimientos que han surgido a propósito de pandemia, pero es más, voy mucho más allá. En todo el tema tecnológico, cuando ustedes se meten en el mundo cripto, van a encontrar que la tasa de desarrollo de nuevas ideas es muchísimo incluso mayor a otros sectores, y la tasa de fracaso también. Pero eso no debe ser entendido de una manera errónea. Es que es un mercado naciente y naturalmente por eso las ideas tienen que ir con mucha mayor rapidez que en mercados que pueden ser mucho más maduros. Claro, y las posibilidades de éxito quizás se incrementan cuando hay planificación, organización y cero improvisación. Más allá de que sea una empresa familiar, siempre hay que estar muy bien asesorado. Agnatón Matute, ¿de dónde viene ese nombre, Agnatón? Fue un faraón egipcio. Ah, bien interesante, Sí. no lo había escuchado. Agnatón Matute es consultor financiero y es psicólogo, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, la UCAP. 7:15, más análisis de este tema bien interesante a través de la planificación. Dejamos antes de la pausa y conversábamos también fuera de cámara el tema de la formación que deben tener los emprendedores y las organizaciones en Venezuela para poder tener éxito. ¿Cuáles son las áreas que debe considerar alguien que está en cualquier organización para formarse? Bueno, primero sin duda, y la más evidente, y lo hemos visto con todo el impulso de estos emprendimientos que hablamos en el corte pasado, todo lo que tiene que ver con el manejo digital. Y yo no hablo solamente del tema de redes sociales. ¿Sí? Hay un mundo digital hacia donde están migrando todas las organizaciones, independientemente del sector. Entonces, para todas las personas que nos están viendo, independientemente de su profesión u oficio de base, acercarse al mundo digital es algo necesario. Este proceso de alfabetización digital, por decirlo de alguna forma, va a formar parte del mundo y Venezuela no va a ser la excepción. Adicionalmente, hablábamos también de la flexibilidad. ¿Cómo trabajar la flexibilidad? Bueno, muy sencillo, porque algunas personas nos pudieron decir, oye, no tengo en este momento los recursos económicos como para poder invertir formalmente en un tema de estudio. Manténgase actualizado, manténgase revisando información de lo que está sucediendo en el acontecer nacional e internacional para potenciar esa flexibilidad mental necesaria para abordar los distintos temas. Ahora, el tema de las expectativas para el año 2022. Tenemos muchos años escuchando, por ejemplo, al gobierno diciendo, este es el año de la recuperación económica. Y lo escuchábamos, pero de alguna manera no lo veíamos. La situación más bien se recrudecía y parecía que la población tenía menos acceso a alimentos, poder adquisitivo y con esto crecimiento en general. Pero este año ha habido una particularidad. El 2021 cerró con la paralización de la inflación, por ejemplo, y hay expectativas económicas como la legislación que se está discutiendo ahora en el Parlamento, inversión extranjera, etcétera. Vemos nuevas empresas, están construyendo edificios en las grandes ciudades, restaurantes, cadenas de comida rápida, etcétera. Con esta realidad o esta nueva realidad, ¿qué se debe esperar para el 2022 en términos económicos? ¿Es un respiro para la economía nacional? ¿Realmente se va a recomponer? Sin duda es un respiro, sin duda es un respiro. Ahora, hay que ver en qué medida las acciones que toma el gobierno o la propia economía. Recuerden siempre que la economía es como un río que va a buscar su cauce, ¿sí? Y eso es algo de lo que hemos visto a finales del año. Si alguien no tenía un producto o un servicio,
alguna persona de alguna forma intentaba traerlo y responder o satisfacer esa necesidad. Oferta-demanda, ¿no? Exactamente, algunas veces acompañado por las políticas del gobierno o no. Y eso es lo que estamos viendo, que se está haciendo como una especie de maridaje, matrimonio, a veces un poco más forzado, pero que se traduce en estas acciones de cierta productividad. Esto es algo que se va a mantener este año. No hay en este momento acciones que contradigan. Ahora, ¿eso significa que vamos a pasar a una Venezuela distinta? Evidentemente no. Ahora, mientras tanto, mientras esta realidad se está dando, tenemos que seguir preparando y seguir observando cuáles son las oportunidades que el mercado está planteando, tanto para organizaciones como para personas. ¿En dónde debo yo moverme? ¿Qué sector está mucho más activo en términos laborales y por ende en términos salariales? Esas son preguntas que debemos hacer. Ahora, más allá del debate político y las posturas, mucha gente dice, bueno, Venezuela... se acabó lo que se daba, como decimos a veces los venezolanos, aquí no hay futuro, todo se fue al desastre, qué sé yo, y sobre todo quienes en algún momento tuvieron que salir del país, ven al país como con difícil recuperación, como un país difícil de recuperar en este momento. Sin embargo, hay gente que también ha regresado en algunos años y ha dicho, bueno, conseguí el país en otras condiciones, hay una situación económica, digamos, un poco más llevadera. ¿De qué manera podemos tener tranquilidad emocional frente a esta realidad? ¿El país es realmente un país de esperanza económica para poder llevar esta situación? ¿O tenemos que entrar en el desespero y decir, bueno, aquí se acabó esto, que nos lleve el río ese del cual usted habla? Sí, Zahir, mira, aquí yo debería decir, más apelar al tema psicológico, ¿no? Y es que estas realidades coexisten. Esto a veces puede ser difícil de entender, pero sin duda, o sea, de nuevo, tú ves en aspectos económicos, puros, sociales, oye, tú puedes ver elementos de desnutrición, lo que tú quieras, ¿sí? Que también es parte de la realidad, por supuesto. Exactamente, pero también hay otras oportunidades. Entonces, el rol del líder, y cuando yo hablo del líder no es solamente el que está al frente de una organización, el rol que está al frente de una familia, el rol de uno mismo, es poder coexistir con estas distintas realidades, pero poner el acento en aquellas cosas que te pueden seguir impulsando la vida. Seguir impulsando un propósito de vida, que la vida, hablemos la vida organizacional, hablemos la vida a nivel de familia, la vida a nivel individual. Ese elemento es fundamental. Ahora, si tú decides, que es lo que hablábamos anteriormente, entrar en esta discusión, oye, el pesimista ultranza te va a mostrar distintos argumentos y el optimista te va a mostrar otros. Y la verdad es que en este sentido más bien conviene tomar distintos elementos que te mantengan en una realidad productiva. Es como aprovechar la oportunidad, porque por ejemplo hay muchas empresas que en medio de esta dura crisis han tenido un gran éxito. Por ejemplo, el tema de los delivery, que tú dices, es impresionante cómo de manera exponencial crecieron rápidamente en 1 o 2 años empresas que no existían y que ahora son los líderes en el mercado, ¿no? Así, ojo, y esa es la punta del iceberg, porque van a haber otros emprendimientos, otras ideas que vienen derivadas de este tipo de economía. O sea, muchas veces esta situación lo que nos ha obligado a entender es que veamos un poco más allá de nuestro ombligo. O sea, para ver nosotros como venezolanos era impensable pasar por un proceso hiperinflacionario como el que hemos vivido. Pues miren, otros países lo han vivido en circunstancias similares, por supuesto en muchos aspectos distintos, pero han podido seguir adelante. O sea, ese creo que es un elemento que, más allá de este tema de resiliencia, hablándolo en términos emocionales, va mucho más allá y es poder decir, mira, de esto, de alguna forma, vamos a pasar. Ramón Ramos pregunta, ¿qué hacer o cómo hacer que la crisis económica no invada el pensamiento emprendedor? Muy bien. Para Ramón, lo que debería decirle es, déjalo que te invada. Ahora que no te abrume. Son dos cosas distintas. O sea, es decir, yo no puedo desconocer mi realidad, ¿sí? Yo debo entender... No pasa nada, todo está bien. Exacto, ¿no? Yo debo entender que esta situación está sucediendo. Ahora, lo que debo es manejar para que esto no me abrume. Por supuesto, él si tuviera la capacidad de escribirme rápidamente me diría, bueno, ok, ¿cómo no me abruma? Bueno, uno, tienes que tener una red de apoyo fundamental. O sea, aquí hablamos evidentemente de tus socios, de tus empleados, de tus equipos, de tus familiares que estén lo más alineados posibles en seguir adelante. O sea, este tema nos está llevando, la situación de crisis, en términos individuales, en términos personales, en términos grupales, nos lleva a una posición límite. Lo interesante de la posición límite es que te permite, si la puedes sobrellevar, es poder aprender. Pero para poder aprender tienes que ser mucho más flexible a otras personas o al entorno que estás viviendo. Hay gente que se empeña en ser negativa, dice por acá Adena Place en nuestro canal de YouTube. ¿Por qué decir que es el maquillaje del gobierno cuando es la realidad, que se tienen que ver los cambios que se están viendo y no ha sido fácil luchar, por ejemplo?
el tema de lo negativo, lo seductor de la negatividad es que te da la certeza, ¿sí? O sea, cuando tú dices algo que no, que esto no ha cambiado, que esto no va a ser así o lo que sea, te da la certeza, y la certeza te da tranquilidad. Paradójicamente, es una tranquilidad que no te mueve y que definitivamente va a llevarte a apagarte como organización o incluso como persona. Entonces, por eso justamente mantenerse en una situación de una cierta incertidumbre te ayuda a movilizarte. No quisiera despedir la entrevista, ya se nos está terminando el tiempo, sin leer el comentario de Fernando Segnini a través de Twitter, que me parece muy interesante, que es un tema además muy sensible, pero del cual hay que hablar desde el punto de vista propositivo y de formación. Dice, doctor Agnatón, usted como psicólogo, ¿qué lectura le da y su tratamiento al crecimiento de los suicidios en el país por desesperanza? Hemos visto algunos episodios, a veces por el tema de la legislación no se puede hablar mucho del tema porque es un tema muy sensible, tiene que haber un acompañamiento de la familia para comprenderlo, pero sí es importante, la desesperanza a veces nos lleva al desespero y a tomar decisiones radicales, a atentar incluso contra nuestra integridad. Hay que reconectarse, hay que acercarse como padres, como hermanos, como líderes de empresa al otro. O sea, las decisiones que implican apartarse de una sociedad, bien sea infringiéndose un daño o simplemente apartándose de una manera mental a través, por ejemplo, de la depresión, que es una forma en donde tú terminas llevándote, digamos, a tu casa, a tu cuarto, son elementos que deben ser acompañados y que deben ser invertidos en tiempo y en energía por parte de la sociedad para poder acompañar. Eso es simplemente la necesidad que tenemos que agruparnos mucho más. Dos comentarios rapiditos. Jesús NG nos dice a través de nuestro canal en YouTube, por cierto, que nos están viendo más de 1.200 personas en este momento y pueden verlo en cualquier parte del mundo. Nos dice, no nos guste o no, Venezuela ha mejorado la economía solo entre 1 a 5%, no por el gobierno de Madurín, dice esta persona, sino por el sector privado. Yo no entiendo cómo a alguien no le puede gustar que el país mejore, pero eso de verdad en mi cabeza no cabe. Bueno, el país está mejorando. Qué mal, todo lo contrario, deberíamos alegrarnos si el país se recompone y funcione más allá de donde venga, ¿no? Así es. Otro comentario dice, importante saber administrar las emociones y tratar de ser emprendedor, propositivo. Su comentario y su reflexión final acerca de todo esto, por favor. Definitivamente tenemos muchas oportunidades que están acompañadas de muchas dificultades. Por años, muchísimas empresas dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, hombres dentro de esas empresas, mujeres dentro de esas empresas se han enfrentado a situaciones que los han llevado al límite. En este momento, mi reflexión sería, cada uno de nosotros, independientemente si somos emprendedores, si estamos al frente de organizaciones, consultoras, en fin, familias, tenemos el reto, el deber de seguir adelante. Evidentemente es difícil, no podemos decir que es sencillo, pero es necesario porque es nuestro deber como sociedad, seguir adelante y seguir construyendo este país para poder crecer y seguir desarrollándolo para nuestros hijos y para nuestros nietos. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, por venir hasta Globovisión y compartir su experiencia y su visión profesional. Agradecemos también a toda nuestra audiencia a través de nuestro canal en YouTube, como decimos, que cada mañana nos sintonizan. Ayer nos reportaron sintonía desde Cúcuta, desde Santiago de Chile, desde Madrid, desde muchas partes que buscan la manera de conectarse con la realidad venezolana. Y por supuesto también, sí, en Australia, me está diciendo el director, es verdad, nos escribieron que nos estaban viendo desde cualquier parte.